El carácter de Cristo. Hace algunos años recibí una carta que me envió un joven a quien apenas conocía. Decía, acabo de hacer un gran descubrimiento. El Dios Todopoderoso tiene dos hijos, Jesucristo es el primero, y el otro soy yo. Cuando miré la dirección que indicaba la cabeza de la carta, vi que me escribía desde un hospital psiquiátrico. Han existido muchos pretendientes a la grandeza y la divinidad. Los manicomios están llenos de pobres enfermos que dicen ser Julio César, el primer ministro, el emperador de Japón o Jesucristo. Pero nadie les cree. Nadie se engaña más que ellos mismos. No tienen discípulos a no ser los propios compañeros de sala. Y no convencen a nadie, porque no parecen ser aquello que pretenden ser. Su carácter no ampara sus pretensiones. Ahora bien, la convicción del cristiano acerca de Cristo recibe fuerza del hecho de que Él parece ser lo que pretende ser. No existe discrepancia entre sus palabras y sus acciones. Es indudable que se necesitaría poseer un carácter extraordinario para autenticar las pretensiones extravagantes de Cristo, pero nosotros creemos que Él presentó precisamente ese carácter. Su carácter no prueba de manera concluyente que sus pretensiones fueran verídicas, pero las confirma grandemente. Sus pretensiones eran exclusivas. Su carácter era único en su género. John Stuart Mill dijo que Él es una figura única, tan desemejante de todos sus predecesores como de todos sus seguidores. Carnegie Simpson escribió, instintivamente no colocamos a Cristo en la misma clase con otras personas. Cuando uno encuentra su nombre en una lista que comienza con Confucio y termina con Goethe, sentimos que no se trata tanto de una ofensa a la ortodoxia como a la esencia. Jesús no pertenece al grupo de los grandes de la historia. Que se hable de Alejandro el Grande, de Carlos el Grande, de Napoleón el Grande. Jesús está aparte. Él no es grande, es único. Es sencillamente Jesús. Nada puede añadirse a este nombre. Desafía todo análisis. Confunde todos los cánones de la naturaleza humana. Obliga a nuestra crítica a replegarse sobre sí misma. Llena de reverencia al alma. Hay un dicho de Charles Lamb que si Shakespeare entrara en esta habitación, nos pondríamos de pie para saludarlo, pero si esa persona entrara, todos caeríamos de rodillas para adorarle y besar el ruedo de su manto. Nuestro interés es, pues, demostrar que la categoría moral de Jesús es única. No nos satisface conceder que Él es el hombre más grande que ha existido. No podemos hablar de Jesús en términos comparativos, ni aun superlativos. Para nosotros no es una cuestión de comparación, sino de contraste. Dirigiéndose al príncipe rico, Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios, Marcos 10:19. Exacto hubiéramos contestado nosotros. No se trata de que tú seas mejor que los demás hombres, ni aun de que tú seas el mejor de los hombres, sino que tú eres bueno, bueno con la absoluta bondad de Dios. La importancia de esta pretensión debe ser evidente. El pecado es una enfermedad congénita entre los seres humanos. Nacemos con nuestra naturaleza infectada por él. Es un mal universal. Por consiguiente, si Jesús de Nazaret no tuvo pecado, no fue un mero hombre como nosotros conocemos a los hombres. Si fue inmaculado, fue distinto a nosotros. Fue sobrenatural. Su carácter fue más maravilloso que el más grande de los milagros. Esta separación de los pecadores no es nada trivial, sino algo estupendo. Es la presuposición de la redención, es la mismísima virtud de Cristo sin la cual no podría ser el Salvador, sino que, como nosotros, necesitaría salvación. Sería de ayuda resumir la evidencia de la impecabilidad de Cristo bajo 4 acápites. Lo que pensaba Cristo mismo. En una o dos ocasiones Jesús declaró directamente que no tenía pecado. Cuando una mujer fue sorprendida en flagrante delito de adulterio y arrastrada hasta él, Jesús hizo un embarazoso desafío a los acusadores diciéndoles, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra, Juan 8:7. Poco a poco se fueron retirando los acusadores, hasta que no quedó nadie. En el mismo capítulo, más adelante, se registra que Jesús hizo otro desafío, esta vez referente a sí mismo, diciendo, ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Juan 8:46. Nadie le contestó. Cuando él los acusó,
Todos se alejaron. Pero cuando él los invitó a acusarlo, él pudo quedarse y esperar el veredicto. Todos ellos eran pecadores, solo no tenía pecado. Vivió una vida de perfecta obediencia a la voluntad de su Padre. Podía decir, siempre hago la voluntad de mi Padre. No había nada de alarde en estas palabras. Jesús hablaba siempre de un modo natural, sin bulla ni pedantería. De la misma manera, debido a la naturaleza misma de su enseñanza, se colocó en una categoría moral única. Desde luego, eso fue también lo que hizo el fariseo en el templo, en su arrogante acción de gracias: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, Lucas 18:11. Pero Jesús asumió su condición única de un modo completamente natural. No le fue necesario llamar la atención sobre ello. Para él era un hecho tan evidente que no requería mayor énfasis. Era algo que se sobreentendía, más que algo que se afirmaba. Todos los demás hombres eran ovejas perdidas, pero él había venido como el buen pastor para buscarlos y salvarlos. Todos los demás hombres estaban plagados de la enfermedad del pecado, pero él era el médico que había venido para curarlos. Todos los demás hombres estaban sumidos en las tinieblas de la ignorancia y del pecado, pero él era la luz del mundo. Todos los demás hombres eran pecadores, pero él había nacido para ser su Salvador y derramaría su sangre para perdonarlos de sus pecados. Todos los demás hombres tenían hambre, pero él era el pan que da la vida. Todos los demás hombres estaban muertos en delitos y pecados, pero él podía hacer su vida ahora y su resurrección más allá. Todas estas metáforas expresan la conciencia que Jesús tenía de su singularidad moral. No es de sorprenderse, entonces, que aunque se nos narren las tentaciones de Jesús, no se nos diga nada de sus pecados. Nunca confesó pecado ni pidió perdón aunque dijo que sus discípulos debían hacerlo. En ningún momento manifestó tener conciencia de algún fracaso moral. Nunca demostró tener sentimiento de culpa ni enajenamiento de Dios. Su bautismo fue por cierto el de Juan, para arrepentimiento. Pero Juan mismo vaciló antes de bautizar a Jesús, y éste se sometió al bautismo no porque fuera pecador, sino pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios, Mateo 3:15, y para comenzar a identificarse con los pecados del mundo. Jesús dio la impresión de vivir en comunión ininterrumpida con su Padre. Esta ausencia de todo descontento moral y este sentimiento de una diáfana y despejada comunión con Dios son muy notables por dos razones. La primera es que Jesús poseía un juicio moral sumamente agudo y penetrante. Conocía el corazón del hombre, Juan 2:25. Los relatos de los evangelios recuerdan que muy a menudo Jesús leía los problemas y perplejidades íntimos de la multitud. Tal claridad de percepción le permitió exponer temerariamente la duplicidad de los fariseos. Aborrecía su hipocresía. Pronunciaba contra ellos invectivas que resonaban como los truenos de los profetas del Antiguo Testamento. La ostentación y el simulacro eran para él una abominación. Sin embargo, su ojo penetrante no descubrió ningún pecado en su propia persona. La segunda razón por que la propia conciencia de su pureza es sorprendente, es que es totalmente distinta a la experiencia de todos los santos místicos. El cristiano sabe que cuando más se acerca a Dios, tanto más se da cuenta de su pecado. En esto el santo se asemeja al científico: cuanto más descubre el hombre de ciencia, tanto más aprecia los misterios que le falta descubrir. Así, cuanto más crece el cristiano en su semejanza a Cristo, tanto más percibe la distancia que lo separa de Cristo. Un vistazo a cualquier biografía cristiana dejará satisfecho al lector que quiera comprobar lo que afirmamos si es que su propia experiencia no le basta. Cabe aquí un ejemplo. David Brainerd fue un joven misionero pionero que trabajó entre los indios de Delaware a comienzos del siglo XIX. Su diario y sus cartas revelan la gran calidad de su devoción a Cristo. A pesar del gran sufrimiento y la debilidad paralizante que lo llevaron a la muerte a la temprana edad de 29 años, se entregó sin reservas a su trabajo. Atravesaba bosques espesos a lomo de caballo, predicaba y enseñaba sin tregua ni descanso, dormía al aire libre y se contentaba sin un hogar fijo y sin vida familiar. Su diario está lleno de expresiones de amor a mis queridos indios, y de oraciones y alabanzas a su Salvador. Aquí tenemos, pensará más de una persona, a un hombre santo y piadoso de primera calidad, cuya vida y trabajo deben haber estado exentos de pecado.
Pero a medida que pasamos las hojas de su diario, encontramos que continuamente se lamenta de su corrupción moral. Se queja de su falta de oración y amor a Cristo. Se llama a sí mismo un pobre gusano, un perro muerto y un miserable, indecible y despreciable. No es que tuviera una conciencia morbosa. Se trata simplemente de que Brainerd vivía cerca de Cristo y sentía intensamente el dolor de su pecaminosidad. Y aquellos que quisieran sentirse mejor tienen más conciencia de su mal interior. Sin embargo, Cristo, que vivió más cerca de Dios que ninguna otra persona, estuvo libre de todo sentido de pecado. Lo que dijeron los amigos de Cristo. Es evidente, pues, que Cristo creía estar enteramente libre de pecado, del mismo modo que creía ser el Mesías y el Hijo de Dios. Pero, ¿no pudo haber estado equivocado en cuanto a las dos suposiciones? ¿Qué pensaban sus discípulos? ¿Compartían la misma opinión acerca de él? Se podría pensar que los discípulos de Cristo fueron testigos imperfectos. Se ha argumentado que fueron parciales y que deliberadamente pintaron el retrato de Jesús con colores más hermosos que los que él merecía. Lo cierto es que los apóstoles han sido muy vilipendiados. Sin embargo, sus afirmaciones no se pueden echar por la borda tan fácilmente. Existen varias razones por las cuales podemos descansar confiadamente en la evidencia que presentan. En primer lugar, los discípulos de Jesús vivieron en compañía íntima con él durante unos 3 años. Comían y dormían juntos. Experimentaban la estrechez del mismo bote. Hasta tenían una caja común, y una cuenta bancaria comunitaria puede convertirse fácilmente en una manzana de discordia. Los discípulos se molestaban entre sí. Disputaban. Pero nunca encontraron en Jesús los pecados que hallaban en sí mismos. Por lo general la familiaridad engendra menosprecio, pero en este caso no fue así. En realidad, 2 de los testigos principales de la impecabilidad de Jesús son Pedro y Juan, como veremos más adelante, y estos pertenecían a ese grupo íntimo compuesto por los 2 nombrados y Santiago, a quienes el Señor otorgó privilegios especiales y una revelación más íntima. En segundo lugar, el testimonio de los apóstoles sobre este particular es digno de confianza porque eran judíos cuya mente, desde la infancia, estaba empapada de las doctrinas del Antiguo Testamento. Y una de las doctrinas del Antiguo Testamento que no pudo habérseles escapado es la universalidad del pecado humano, pero todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Salmo 14:3 Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Isaías 53:6. A la luz de esta enseñanza bíblica, no podían atribuir impecabilidad a ningún ser humano fácilmente. En tercer lugar, el testimonio apostólico en cuanto a la impecabilidad de Jesús es creíble aún por ser indirecto. No se propusieron establecer la verdad de que Jesús es sin pecado. Hicieron sus observaciones de paso. Estaban tratando otros temas y, como entre paréntesis, se refirieron a su impecabilidad. Esto es lo que dicen. Pedro describe primero a Jesús como un cordero sin defecto ni mancha, primera de Pedro 1:19, y luego añade que Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie, primera de Pedro 2:22. Juan enfáticamente declara que todos los hombres son pecadores y que si decimos que no tenemos pecado o no hemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios también mentiroso. Pero luego dice que Cristo, que se manifestó para quitar nuestros pecados, no tiene pecado alguno, primera de Juan 1:8-10, primera de Juan 3:5. Al testimonio de Pedro y de Juan podemos agregar el de Pablo y el del autor de la carta a los Hebreos. Según su descripción, Jesús no cometió pecado alguno, segunda de Corintios 5:21, sino que fue santo. Sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores, Hebreos 7:26. Por cierto, él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó, Hebreos 4:15. Lo que admitieron los enemigos de Cristo. Es posible que al considerar lo que los enemigos de Jesús pensaron acerca de él, creamos estar pisando tierra más firme. Indudablemente, ellos no tenían prejuicios, por lo menos no los tenían en favor de Jesús. En los evangelios leemos que le espiaban y trataban de hacerle decir algo de que pudieran acusarlo, Marcos 3:2, Marcos 12:13. Es bien sabido que cuando no se puede ganar un debate por vía de la argumentación,
los controversistas suelen descender al terreno del abuso personal. Si faltan razones, el lodo es buen sustituto. Hasta los anales de la Iglesia están tiznados por la suciedad de las animosidades personales. Así sucedió con los enemigos de Jesús. El evangelista Marcos acumula 4 de las críticas que ellos dirigieron contra él, en Marcos 2, 1 al 3 y 6. La primera acusación fue de blasfemia. Jesús había perdonado los pecados de un hombre. Esto, según ellos, era una invasión a los dominios divinos. Era una arrogancia blasfema. Pero esa acusación era una petición de principio. Si Jesús era divino, el perdonar pecados era una de sus prerrogativas. Dijeron, además, que estaban horrorizados por las malas amistades que mantenía Jesús. Fraternizaba con pecadores. Comía con publicanos. Se codeaba con rameras. Ningún fariseo hubiera soñado jamás hacer semejante cosa. Hubiera recogido el manto alrededor del cuerpo para evitar el roce con semejante escoria. Y, además, se hubiera sentido justificado por esa acción. No hubiera podido reconocer la gracia y la ternura de Jesús que, aunque estaba separado de los pecadores, se honró al ser llamado amigo de pecadores. Su tercera acusación contra Jesús era que su religión era frívola. No ayunaba como los fariseos, ni aun como los discípulos de Juan el Bautista. Era un glotón y bebedor que se dedicaba a comer y beber, Mateo 11:19. Semejante ataque ni merece una refutación seria. Es verdad que Jesús estaba lleno de gozo, pero no puede haber la menor duda de que tomaba la religión con toda seriedad. En cuarto lugar, les enfurecía su rompimiento del sábado. Sanaba a los enfermos en el día de reposo. Y sus discípulos, caminando por entre los sembrados un día de descanso, comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer el grano, lo cual era prohibido por los escribas y los fariseos, que consideraban que esa acción era equivalente a cosechar y trillar. Pero ningún investigador honrado puede dudar que Jesús era sumiso a la ley de Dios. Él mismo la obedeció y en las controversias que mantuvo con sus opositores la empleó como árbitro. Afirmó además que Dios hizo el día de descanso, pero para beneficio del ser humano. Él era el Señor del día de descanso y como tal, según él, tenía el derecho de dejar de lado las falsas tradiciones de los hombres y dar a la ley de Dios su verdadera interpretación. Todas estas acusaciones son triviales o se basan en una petición de principio. Por eso, cuando Jesús fue sometido a juicio, sus detractores tuvieron que buscar testigos falsos. Pero ni aun ellos pudieron ponerse de acuerdo. De hecho, el único cargo que pudieron formular contra él no tenía visos morales, sino políticos. Y cuando el augusto prisionero fue llevado ante los hombres para escuchar el veredicto, una y otra vez fue declarado inocente. Pilato, después de tratar varias veces de evadir el asunto cobardemente, se lavó las manos en público, declarándose inocente de la muerte de un hombre inocente, Mateo 27:24. Herodes tampoco pudo encontrar ninguna falta en él, Lucas 23:15. Judas, el traidor, lleno de remordimientos, devolvió a los sacerdotes las 30 piezas de plata, diciendo, «He pecado», entregando a la muerte a un hombre inocente, Mateo 27:4. El ladrón penitente en la cruz reprochó a su compañero por su abuso y añadió, «Este hombre no hizo nada malo», Lucas 23:41. Finalmente, el centurión romano, después de haber visto a Cristo sufrir y morir, exclamó, «De veras, este hombre era inocente», Lucas 23:47. Lo que podemos ver nosotros mismos. Pero al valorar el carácter de Jesucristo, no necesitamos recurrir al testimonio de otros, podemos hacer nuestra propia valoración. La perfección moral que Jesús se atribuyó a sí mismo sin ningún alarde, y que fue afirmada confiadamente por sus amigos y reconocida de mala gana por sus enemigos, aparece claramente en los Evangelios. Tenemos amplia oportunidad para formar nuestro propio juicio. El retrato de Jesús que trazan los evangelistas es amplio y comprensible. Es cierto que describen, en gran parte, su ministerio de apenas unos 3 años, pero nos dan una idea de su niñez, y Lucas repite 2 veces que, durante los años que Jesús vivió oculto en Nazaret, crecía en cuerpo, alma y espíritu, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Lucas 2:4-52.
Lo vemos apartarse con sus discípulos, e igualmente lo vemos en medio del ajetreo bullicioso de las multitudes. También lo contemplamos en su ministerio en Galilea, adorado como héroe por la turba que quiso hacerlo rey a la fuerza, y lo seguimos hasta los claustros del templo de su astuta Inquisición. Pero, ya sea escalonando las vertiginosas alturas del éxito o descendiendo las profundidades del amargo rechazo, es el mismo Jesús. Es consistente. No es temperamental. No cambia. Por otra parte, el retrato es equilibrado. En él no hay rastros de maniático. Cree fervientemente en lo que enseña, pero no es un fanático. Su doctrina no es popular, pero él no es un excéntrico. Hay tanta evidencia de su humanidad como de su divinidad. Se cansa. Necesita dormir y comer y beber como cualquier otra persona. Experimenta las emociones humanas del amor y de la ira, del gozo y del dolor. Es enteramente humano. Sin embargo, no en un mero hombre. Sobre todo, es altruista carta cabal. Nada sobresale más que esto. Aunque sabe que es digno, no se da aires de dignidad. Nunca se muestra pomposo entre los hombres. No se cree muy importante. Se muestra humilde. Esta es la paradoja que desconcierta, la combinación del egocentrismo de su enseñanza con la absoluta abnegación de su conducta. En cuanto al pensamiento, siempre se puso el primero, en cuanto a la acción, el último. Demostró tanto la más alta estima de sí mismo como el más grande sacrificio de sí mismo. Sabía que era el Señor de todo, pero se hizo siervo de todos. Dijo que iba a juzgar al mundo, pero lavó los pies de sus apóstoles. Nadie jamás renunció a tanto. Lo sostiene él como nosotros, que renunció a los goces del cielo por los dolores de la tierra, cambiando una inmunidad eterna contra el pecado con el contacto doloroso del pecado de este mundo. Nació de una humilde madre hebrea en un pesebre sucio de la pequeña villa de Belén. Aún muy pequeño, se convirtió en un refugiado en Egipto. Fue criado y educado en el oscuro villorio de Nazaret, y trabajó en un banco de carpintero para sostener a su madre y a los otros niños de la casa. A su debido tiempo, se convirtió en predicador itinerante, con muy pocas posesiones, con comodidades limitadas y sin hogar. Hizo amistades entre sencillos pescadores y publicanos. Posó las manos sobre leprosos y permitió que prostitutas lo tocaran. Se dio continuamente a un ministerio de curación, ayuda, enseñanza y predicación. No se lo comprendió y se lo calumnió. Y se convirtió en la víctima de los prejuicios humanos y de los intereses creados. Fue despreciado y rechazado por su propio pueblo, y abandonado por sus propios amigos. Puso la espalda para ser flagelada, la cara para ser escupida, la cabeza para ser coronada de espinas, las manos y los pies para ser clavados en una cruz romana. Y a medida que sufría, oraba por sus verdugos, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal hombre está fuera del alcance de nuestra comprensión. Triunfó donde nosotros fracasamos invariablemente. Tuvo completo dominio de sí mismo. Nunca se vengó. Nunca mostró resentimiento ni se irritó. Tuvo tal dominio de sí mismo que ante cualquier cosa que los hombres le hicieran o dijeran, él se negaba a sí mismo y se entregaba a la voluntad de Dios para el bienestar de la raza humana. No trato de hacer mi voluntad, dijo Juan 5:30. Yo no busco mi gloria, Juan 8:50. Como escribió Pablo, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Romanos 15:3. Esta total entrega de sí mismo al servicio de sí mismo y del hombre es lo que la Biblia llama amor. En el amor no hay interés propio. La esencia del amor es el sacrificio de uno mismo. Aún los peores hombres tienen a veces destellos de nobleza, pero la vida de Jesús la irradió con una luz incandescente que jamás se empañó. La conclusión final de todo el asunto es esta: Jesús fue sin pecado porque estuvo libre del egoísmo. La ausencia del egoísmo es el amor. Y Dios es amor.